Buenas noches. Gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23 y su programa Controversia. Quiero agradecer la visita de nuestros invitados para este programa. El autismo en El Salvador es el tema que vamos a abordar. Agradezco la visita del arquitecto Diana María García de Hernández, presidenta del Comité Oriental de Autismo. También agradezco la visita del doctor Lizama, desarrollando la investigación o el tratamiento de este tipo de autismo en El Salvador. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema bastante importante que tiene que abordarse con mucha sensibilidad y estamos dispuestos a poder sembrar esa semilla del despertar en la población acerca de lo que es el autismo. El 26 de este mes se le reconoce como un día para el autismo. De hecho, la fecha es el 2 de abril, que es la mundial de la concientización acerca del trastorno espectro autista. De hecho, nosotros escogimos el último fin de semana del mes para hacer una caminata para hacer conciencia. Muchas personas pueden decir de qué ganamos nosotros al hacer una caminata. Pues lo que nosotros necesitamos es que la población sepa que hay niños y niñas con trastornos generalizados del desarrollo, que es otra forma de globalizarlo, que necesitan un espacio en nuestra sociedad y que no se le está dando de la manera correcta. Hablamos de educación, hablamos de centros para su desarrollo y muchas otras necesidades que nuestros niños pues la tienen en poca manera y necesitamos profundizarlo, que la sociedad, en este caso la sociedad migueleña, nos pueda ver, que salimos a la calle, padres, familias enteras, pidiendo de que la población sepa lo que es el trastorno espectro autista y cómo podemos manejarnos nosotros en la sociedad en la medida de que todos seamos más abiertos, de que leamos, de que aprendamos qué son los trastornos del autismo y la forma en la que podemos incorporarnos a la sociedad. ¿Cómo se puede identificar a una persona que tenga autismo? Le digo esto porque, como anteriormente estábamos conversando del síndrome Down, el autismo y otras enfermedades que se pueden colocar e interpretar, y el desconocimiento de alguien que puede aventurarse a hablar acerca de algo que desconoce, puede hacer que haya confusión. Sí, claro. De hecho, en mi caso de madre, nuestro hijo empezó a presentar ciertas características. El no mirarnos de frente como lo estamos haciendo ahora, los ojos al hablar, sino que él buscaba tocar mi mano y para que yo supiera que él quería comunicarse conmigo. En mi caso, mi hijo sí habla, pero hay muchos casos en que los niños tienen afectado el habla. Bueno, el doctor lo sabrá mejor que yo, ¿verdad? Técnicamente, pero él apilaba cosas, las alineaba, tenía ciertas fijaciones, por ejemplo, los números, las letras, los símbolos geométricos, cosa que nosotros a veces no se las enseñábamos, él ya las sabía y nos las decía. A medida él ha ido creciendo, él actualmente ahora tiene 4 años, su forma de comunicarse es muy correcta, su forma de hablar, la forma en que se va a expresar, las palabras son sumamente específicas, pero su interacción social es familiar.
ya el contacto con una persona o el hacer amistades es una de las afectaciones que tiene nuestro hijo. Su coeficiente intelectual es muy alto, pero su área social está afectada. Entonces, en el caso de mi hijo, él se puede catalogar con el síndrome de Asperger, que son niños que tienen un gran coeficiente intelectual, pero que sus afectaciones sociales son las que lo limitan. De hecho, ellos no saben diferenciar entre una broma y algo que usted le está diciendo en serio. Por ejemplo, el sarcasmo, saber lo que, y a veces nosotros sabemos intuir lo que la otra persona está pensando, ellos no saben hacer esas distinciones, perdón. Es difícil para los padres estar viviendo en un ambiente cuando sabe que su hijo es totalmente distinto en su mismo comportamiento y que a veces no se le ve bien como se le ven a otros. ¿Cómo llevar eso cuando, según los datos y la documentación que he leído, no hay centros especializados en el país y médicos especializados en esta área del autismo para dar tratamiento a esta situación? Pues en mi caso, pues nosotros ya formábamos parte en el centro de rehabilitación, porque aparte de poseer el trastorno espectro autista, nuestro hijo tiene un problema muscular. Entonces nosotros ya éramos pacientes del CRIOR. Nuestra terapista educativa y la psicóloga, cuando teníamos terapias con ella, empezábamos a ver que Miguel siempre pedía el mismo juego de armar, el mismo. Cada terapia era lo mismo, el abecedario. Y lo desarmaba, lo volvía a armar. Y eso era, él sabía que cuando iba a terapia eso era lo que él necesitaba para estar tranquilo. Entonces, nuestra terapista educativa empezó a decirnos que ella observaba cosas, es características en el niño. Me mandó a investigar, estuve leyendo junto con mi esposo cómo era el vivir de estos niños. Después tuvimos la consulta posterior con el doctor Lizama y ya cuando ya nos hicieron ya formalmente el diagnóstico de que él tenía el trastorno espectro autista, pues para nosotros, o sea, fue impactante, pero como ya nos habíamos preparado, ya habíamos leído, ya estábamos conscientes nosotros de que nuestro hijo en realidad estaba presentando características que en el desarrollo de nuestro hijo mayor no habíamos visto. Es difícil porque cuando empezamos a relacionarnos con papás que también tenían hijos igual al nuestro, que ya tenían más edad, empezamos a notar que ellos comentaban los problemas que tenían en las escuelas, por ejemplo, que no se los recibían en las escuelas, que eran objeto de bullying. Los padres expresaban todo eso y nosotros con mi esposo luego platicamos y le decíamos, tenemos que enfrentar eso en un determinado momento. No hemos llegado todavía a esa lucha, le decía yo. De hecho, este año nuestro hijo intentó ingresar en 2 instituciones, una pública y una privada. En las 2 se nos rechazó. En la primera nos argumentó la maestra que no sabía ella qué hacer con el niño. Incluso me dijo, dígame usted qué quiere que yo haga con él. Entonces, y yo le dije a mi esposo, bueno, llegó el momento de que nosotros tenemos que enfrentar este problema con la sociedad. Porque no era lo mismo cuando estaba pequeño, de que solo nosotros pues podíamos luchar con
con sus objetos de apego, con sus manías, con sus pataletas. ¿Y esto es normal en el país? ¿Que no haya centros educativos que le den tratamiento a niños especiales? Sí, ¿Se le puede llamar niños especiales? ¿Son con especiales? capacidades especiales. Ya. Esto es normal. Bueno, ¿No en hay nuestra centro educativo? solo la Escuela de Educación Especial. De hecho, mi hijo es usuario de la Escuela de Educación Especial después de estos 2 rechazos que tuvimos. Y en el caso de nuestro hijo, no es que él necesite, por su trastorno autista, la escuela especial, sino por su discapacidad física de la atrofia muscular. Entonces, en la escuela especial tienen una especie de programa. Ellos reciben, bueno, claro que de forma limitada, porque el recurso que ellas tienen, pues, no es como para ayudar a todos los niños. ¿Cuántas escuelas especiales hay? En Oriente, bueno, actualmente aquí en la zona de San Miguel, pues solo es una, que es la que está localizada cerca del Seguro Social. Y el cupo es limitado, lastimosamente, porque por el personal, uno por el espacio físico que ellas cuentan también. Entonces, gracias a Dios, nuestro hijo está asistiendo a sus clases. De hecho, su maestra, pues, y todo el personal que trabaja ahí tienen una disposición increíble para trabajar con los niños, le digo admirable, porque muchas maestras, no quiero ser grosera sería la palabra, con ninguna de estos profesionales, pero a veces es falta de capacitación, podríamos decir. Nuestro sistema actual habla de un sistema inclusivo en las escuelas. Hablan de educación inclusiva, no educación inclusiva. De hecho, a nosotros se nos invita como padres de que tenemos que incluir a nuestros hijos en las escuelas regulares, pero nos encontramos con esas limitantes que no nos quieren recibir. ¿Y cuál es uno de los principales que nos dicen que no? O sea, la causa que dicen que es que nosotros no estamos preparadas. Entonces, en el centro de rehabilitación, las terapistas tienen un programa que pueden ellas ir a las escuelas donde van a recibir uno de nuestros niños a capacitar. Está a la disposición de asistir hacia la escuela a capacitar al personal. ¿No hay instituciones públicas de educación que le den tratamiento a niños con cierta discapacidad? Pues acá en Oriente está el centro de rehabilitación. ¿Suficiente? ¿Hay No. un número ya determinado, contabilizado? ¿Cuántos hay en El Salvador? Pues cifras, que era lo que le preguntaba al doctor, que es el que maneja las cifras. Porque le digo esto porque usted está viviendo en una situación que ya prácticamente ha avanzado, pero hay padres que comienzan a ver este tipo de comportamiento que tiene su hijo o su hija y no haya, y tiene que pasar por el mismo calvario que usted ha pasado, que a su niño le diga no lo podemos tener en una institución pública, no lo podemos tener en una institución privada, y esto genera cierto enfado y enojo. ¿Qué se le puede decir a una persona que está viendo que el comportamiento de su niño no es igual a los demás? Pues la clave es primero asimilarlo como familia, porque si la familia está notando de que el niño está teniendo ciertas características que lo enmarcan dentro de un espectro autista y la familia no lo asimila,
pues entre más se tarden en llevar al niño a sus terapias, más difícil va a ser controlarlo, porque ellos tienen pataletas, ellos se enojan, ellos se pueden golpear incluso, se muerden, por ejemplo. Entonces, las terapias que recibimos, le hablo como usuaria, que recibimos en el centro de rehabilitación, nos ayudan a poder lidiar con todas esas características. A que él se quede sentado trabajando, por ejemplo, porque mi hijo su capacidad de tenerlo sentado haciendo algo es muy corta. Entonces nos dan técnicas, nos dan las herramientas, nos capacitan. Por ejemplo, tenemos un sistema que es a través de pictogramas, que son imágenes que yo le presento a mi hijo cuando sé que vamos a hacer alguna actividad que va a ser fuera de su rutina, porque ellos son rutinarios. Esto hago a esta hora, esto hago, y no se la pierden. Incluso, por ejemplo, en la vacación, mi niño se despertó que él iba a ir a la escuela. Tuve que explicarle que estaba de vacaciones. ¿Y qué me dijo? ¿Cuál fue su respuesta? Entonces vámonos para la playa. Porque así lo capta, así igual, tal cual se lo digo. Entonces, estas herramientas nos las dan en las terapias. Quería quedarme con usted un rato conversando acerca de, como padre y madre, cómo maneja este tipo de situación. La parte científica corresponde a los expertos cómo manejar y cómo se puede interpretar el autismo. ¿Qué es el autismo, doctor? Bueno, el autismo está catalogado como un trastorno generalizado del desarrollo. No es un síndrome. No, no es ¿Qué es un síndrome? Un síndrome va a ser un grupo de características que van a tener cierto grupo de personas, pero en este caso se cataloga como un trastorno del espectro autista porque no es una sola enfermedad, o sea, y en eso radica lo difícil en muchas ocasiones de diagnosticarlo, porque vamos a tener una gama muy florida de síntomas, donde vamos a tener niños con afecciones muy severas, niños con afecciones tan leves que en muchas ocasiones va a ser bien difícil el lograr diagnosticarlos de una forma temprana, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones el diagnóstico se retrasa por lo mismo, ¿verdad? Al catalogarlo como el trastorno del espectro autista tenemos diferentes subgrupos, por decirlo así, donde tenemos el autismo típico, que es la mayoría de la gente es la que logra asociar, pero tenemos otros tipos de autismo, ¿verdad? En algunas ocasiones lo que es el síndrome de Rett, que se da principalmente en lo que son niñas, el síndrome de Asperger, que es una forma de autismo, pero que difiere del autismo típico, un autismo que presenta una regresión de lo que es la parte del desarrollo, ¿verdad? Como la misma palabra lo dice, un trastorno generalizado me va a afectar en todo el desarrollo del niño, en la parte del lenguaje, en la parte social, ¿verdad? Y en la parte conductual del niño, ¿verdad? Básicamente el trastorno del espectro autista, o para nosotros poder diagnosticarlo, ¿verdad? Vemos tres grandes grupos y que el niño tiene que cumplir ciertos síntomas de presentar. Lo primordial es la alteración en el lenguaje, que esto le van a presentar la gran mayoría de niños, ¿verdad? Pero como vimos una gama extensa de síntomas que pueden presentar, tenemos un grupo de niños que realmente no van a emitir lenguaje, ¿verdad? No hablan nada. O tenemos un grupo que va a emitir muy poco lenguaje, ¿verdad? O su lenguaje va a ser bien corto. Y tenemos por el otro lado niños que logran un lenguaje muy bueno, ¿verdad? O con ciertas alteraciones a veces en pronunciación, a veces en cuestión de tonos, ¿verdad? En muchas ocasiones en la parte estructural de lo que es el lenguaje, logrando lenguajes a veces bastante complejos o con palabras muy rebuscadas, un lenguaje que se conoce como aristocrático, ¿verdad? Que son niños, uno los oye y uno, bueno, qué educado es este niño, pero más lo contrario, están diciendo unas palabras que no son acordes para la edad del niño. En estas alteraciones en el lenguaje, como lo mencionaban antes, una de las principales alteraciones, o que los papás también notan, es la falta de contacto visual que presenta el niño, ¿verdad? La mayoría de estos niños no van a lograr este contacto de ojo de los niños o niñas es un comportamiento
que tiene cierta degeneración física, es un problema neurálgico, o cómo es que se desarrolla, por qué se da este tipo de situaciones. Las causas como tal no hay una causa específica. En algún pequeño, los niños con autismo podemos identificar una causa específica, pero es un pequeño porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades específicas como esclerosis tuberosa, ¿verdad? Pero son bien específicas. En el mayor porcentaje no haya una causa definida. Hay muchas hipótesis o teorías, pero realmente no hay algo definido. En los estudios que podemos tomar a veces, TAC, resonancias magnéticas, la mayoría de estos estudios son normales. Estructuralmente, cerebralmente está normal, ¿verdad? En algunos niños podemos tener ciertas áreas mucho más pequeñas, ¿verdad? Pero no es lo que encontramos en la gran mayoría de chicos. ¿Por qué se da el autismo? Mi esposa me recrimina porque posiblemente yo tengo algún problema, o posiblemente ella tenga un problema, porque realmente en la sociedad latinoamericana tendemos siempre a señalar y echarle la culpa a alguien. Como mencionamos, una causa específica no hay. O sea, tampoco le podría decir que hay una causa genética que yo le pueda decir, mire, sí, cada niño que tenga le va a salir con autismo. No. Y en algunas familias podemos tener niños que presenten el autismo típico y podemos tener algún primo que presente un síndrome de Asperger, que es una variante diferente al autismo típico, pero no hay una forma de asociación directa que se le pudiera decir al papá el por qué le está presentando algún tipo de degeneración cerebral. No se ha observado. ¿Por qué son tan inteligentes? Esta parte de la inteligencia no todos los niños con autismo lo presentan, ¿verdad? Sí, un gran grupo de niños va a presentar un coeficiente un poco alto, ¿verdad? Principalmente los niños que se presentan con el síndrome de Asperger, pero muchos de los otros niños van a presentar también alteraciones severas en cuestión cognitivamente hablando. Entonces, como vemos, es una gran gama de síntomas. La investigación en el país, científicamente, no hay aportes, o es necesario sacar esa información en el exterior y decir cómo está la situación. No hay un aporte o alguien que en el país se haya especializado en eso y haya comenzado a investigar para dar cierta información que sea beneficiosa para las familias. En cuestión del abordaje es bien difícil, porque lo primero que de establecer sería ver en cuestión de números, uno, qué tantos niños con autismo tenemos, y dos, el empezarlos a clasificar qué tantos de subgrupos tenemos, ¿verdad? Con el tiempo se han ido aumentando, en cuestión de estudios de prevalencia han ido aumentando, y se ha visto que se logran hacer diagnósticos mucho más tempranos, ¿verdad? Pero en cuestión de tratamiento, pues estamos todavía, por lo menos aquí en el país, estamos bastante lejos de la investigación. Y ese recurso que se puede utilizar, que es el músculo del Estado, para decir vamos a asignar cierto presupuesto para la investigación y para aquellos centros que puedan ayudarnos en el desarrollo de este posible tratamiento. Quiero detenerme en la parte esta, que dice que el CAMI es uno de los pocos que existen, aunque también está el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, IRRI, el Centro de Educación Especial CE, el Centro de División y Lenguaje, el Centro de Invalidez Múltiple, SIN, y la Escuela Especial de Mexicano en San Salvador. ¿Son las únicas que hay? No, también vemos igual en cuestión, tenemos también la parte de FUNTER, parte del Teletón, también que nos ayudan también en el diagnóstico. Realmente, pero hay en estas instituciones médicos especialistas que le ayuden a usted y a la familia a decirles, miren, vamos en esta dirección y creemos que vamos a encontrar algo bueno para el tratamiento. Sí hay médicos encargados en el diagnóstico del trastorno del espectro autista, pero un centro especializado solo en autismo aquí en El Salvador no hay ahorita. En otras partes sí hay. En otras partes sí hay, ¿verdad? También depende del número el gobierno o el Estado no está preocupado. ¿Siente usted como médico o como madre o padre que no están dándole el aporte y la importancia a esta situación? El grupo de niños con discapacidades pues es bastante grande. No solo tenemos la parte de trastornos generalizados del desarrollo, sino que tenemos otras alteraciones, trastornos musculares, trastornos neuropáticos. La gama de este tipo de alteraciones es extremadamente... ¿Por qué le digo de que se necesitan instrumentos de trabajo? Una estructura que pueda adecuarlo.
gente especializada en esto, porque posiblemente un profesional, por decirlo de esta manera, puede llevar la educación en otra dirección que no sea lo correcto, como estamos en el país. No, definitivamente sí. Desgraciadamente los profesionales que nos encargamos en el estudio o la evaluación de estos niños somos pocos aquí en el país, ¿verdad? Que nos encargamos de esto. Evidentemente la gran mayoría está radicado en la capital. Y como sabemos, no todos los niños van a estar en la capital. En el oriente del país, como ¿cuántos niños y niñas autistas habrá en el oriente del país? Ahí sí está bien difícil porque su registro es bastante grande, ¿verdad? Idealmente todos deberían de estar integrados en el centro de rehabilitación. Este documento que he estado leyendo y otra información que tengo adentro, me da cierta certeza como que no hay una información fidedigna, una investigación fidedigna y de seriedad por parte del mismo gobierno para decir, así estamos en El Salvador con esta situación, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Como que no le han puesto la suficiente seriedad. ¿Podría ser eso? Realmente sí se está trabajando. De hecho, se empieza a informar mucho en cuestión de las escuelas, a la parte de los mismos médicos. Pero hace falta mucho en cuestión de estructura. ¿Cómo se sentiría uno como padre que lleva a su niño y se lo ven y en la escuela le dicen, no podemos atenderlo? ¿A dónde recurrir? ¿Qué puerta tocar? ¿A quién decirle? ¿A quién pedirle socorro? Para que me ayude, para que me entienda mi situación. En estos casos hay muchos grupos de padres que se han empezado a asociar, como el caso aquí el Comité de Personal Espectro Autista aquí en Oriente, que orientan en cuestión de las diferentes direcciones que puede tomar el padre. El freno que pueden tener a veces al momento de incorporarlo a las escuelas es bastante grande, pero eso no solo se ve aquí en el país, eso se ve en otros lados también, ¿verdad? No es algo propio aquí del país. O sea, esta dificultad al momento de tratarlos, de meterlo al colegio es bastante difícil, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo en el oriente del país para darle tratamiento y que tenga una vida feliz la familia que tienen este problema? Bueno, aquí, voy a hablar específicamente de lo que es el centro de rehabilitación. En el caso del centro de rehabilitación, es un centro, el tratamiento del trastorno del espectro autista es integral. O sea, hay mucha gente involucrada en la parte de la rehabilitación de estos niños. En estos casos, la terapeuta del lenguaje, terapia educativa, terapia ocupacional, terapia física adaptada, ¿verdad? Pediatría, neurología, ¿verdad? Entonces, todos trabajamos en grupo y tratamos de ver en cada niño, porque cada niño va a ser diferente. En algunos niños vamos a tener unas alteraciones del lenguaje bastante severas, y en otros niños la parte del lenguaje no es tan severa, pero la parte de alteración social es mucho mayor. Entonces, en estos casos se va a trabajar diferente en cada niño. Pues lo primordial en esto es, uno, el diagnosticarlo, ¿verdad? Que esa es quizá la parte más difícil, ¿verdad? Que habiendo tan pocos especialistas en el abordaje de estos niños, esa es la parte difícil, ¿verdad? Lo primordial en esto, lo que se está haciendo, uno es dándole a conocer a la población. Eso es lo primero. El que los papás traten de buscar ayuda cuando vean ciertos signos de alarma en el desarrollo de los niños. El autismo es desconocido. No es desconocido, pero es cuando yo le digo desconocido a nivel nacional, la gente dice un niño con síndrome de Down. No es eso. El autismo es otra cosa. Es completamente diferente. El autismo, para conocimiento, creo que yo me enteré a través de una película que se llama Rayman, así, de Dustin Hoffman, Tom Cruise, creo. ¿Ese es en esencia el autismo? ¿O no es el autismo? No, lo que pasa es que el tratar de categorizar a un niño, por ejemplo, el de decirle, mire, vean a este niño y así van a ser todos los niños, no, cada niño es diferente. Y por eso se cataloga como trastorno del espectro, porque es un espectro de síntomas. Entonces vamos a ver niños altamente afectados y vamos a ver niños con afecciones bien mínimas. Y en eso radica mucho también a veces lo difícil, uno del diagnóstico y en la parte del abordaje también. Cuando me dice el arquitecto de que es necesario que a un niño, entre más temprano lo vean y le den tratamiento, es mejor, porque se puede complicar más adelante a medida que él vaya creciendo. Sí, definitivamente. Mientras más temprano se diagnostique, es mucho mejor para el niño en cuestión de integrarse a las diferentes terapias, ¿verdad? En los casos de aquel niño que ocupe terapia de lenguaje, terapia educativa y en la parte de la adaptación social. Mientras más tarde lleguen a consultar o mientras más tarde se diagnostique, porque a veces se puede diagnosticar, pero muchas veces los papás no buscan ayuda.
o no buscan ayuda porque también viven muy lejos y no hay una forma accesible de las terapias, ¿verdad? Va a ser mucho más difícil para los chicos en cuestión de mejorar en las diferentes áreas. No todos los niños con autismo tienen padres que son profesionales, que van a entender esta situación. Hay padres que su nivel intelectual académico no llegaron ni quizás a ocupar o a estudiar en básica. ¿Cómo saber esta situación y cómo hacer llegar esta información para que ellos entiendan el comportamiento del niño? ¿Por qué está así? Bueno, como les mencionaba, el tratamiento es multidisciplinario. En este caso igual nos valemos de la parte de psicología y la parte de trabajo social, ¿verdad? En muchas ocasiones el diagnóstico no se les dice de primas a primeras, o sea, me llega la consulta y yo como por arte de magia se lo puedo diagnosticar. No, en muchas ocasiones muchas veces el seguimiento que se le da al niño y cómo va evolucionando. Y igual se le va preparando al papá en cuestión del diagnóstico, como lo básico, lo primordial para el manejo de estos niños. Uno es que los padres lo acepten. Bueno, eso es algo básico, porque mientras más rápido lo acepten... Hay padres que se resisten a decir que su niño no es así. Como cualquier otra enfermedad, viene la parte de la negación. ¿Verdad? Decir, no tiene esto, voy a buscar por otro lado. Alguien que me pueda decir, no, que es otra cosa. Y van a andar, muchas ocasiones andan saltando de médico en médico, de lugar en lugar, tratando de encontrar a alguien que le diga que no es eso. Y esta situación que le menciono, en el caso de que los padres, a veces por su nivel educativo, no entienden cómo está la situación y deja que el niño crezca. Y al final llega a tener una mayoría de edad. ¿Cuál va a ser el comportamiento en la sociedad? Va a depender del grado de compromiso que tenga desde el inicio, ¿verdad? Si tenemos niños que, por ejemplo, que no emitían lenguaje desde pequeño y nunca se rehabilitó, nunca fue a terapia de lenguaje, pues evidentemente nunca va a emitir lenguaje, no va a buscar socializarse. Realmente va a ser un niño de cuidado por parte de los papás. ¿Adulto no se puede llevar? Va a ser bien difícil el que logre. ¿Por qué? Por cuestión bueno, la parte del cerebro, tenemos algo que se llama plasticidad cerebral. Esta plasticidad cerebral está presente durante toda nuestra vida, pero sabemos que los primeros años de vida, justamente los primeros 6 años de vida, de primordial los primeros 3 años de vida, es donde esta plasticidad cerebral está mucho más presente. Entonces, si yo encuentro alguna alteración en el desarrollo de un niño, por ejemplo, no solo hablando del trastorno del espectro autista, sino que puede ser un trastorno del lenguaje, un problema motor, ¿verdad? Algo bien específico. Si yo lo abordo de una forma temprana e iniciamos una terapia de forma adecuada, los resultados van a ser mucho mayores, ¿verdad? En el niño más pequeño, por ejemplo, que en el adolescente o que en el adulto. Un adulto que tenga este síntoma está condenado a que viva una vida no adecuada como un ser humano, sino que se le dé otro tratamiento. En cuestión del adulto va a depender, como le repito, de qué tanto se rehabilitó, o sea, qué tanto los papás en su momento buscaron. ¿Y hay experiencia en otros países en que sí se le da tratamiento a los adultos cuando no llegaron a un tratamiento cuando estaban pequeños? En cuestión de adultos, ahí sí, no mucho, desconozco porque mi parte es la parte de los niños, en la parte de la pediatría y la parte del adolescente, ya cuando el adolescente ya tiene que migrar a otro tipo de especialista, ¿verdad? ¿Qué es lo que como médico usted que tiene conocimiento acerca del autismo le preocupa que en el país no se está desarrollando? Uno es el desconocimiento, eso es algo primordial y tratamos en cuestión dar a conocer a los maestros, terapistas, en mi caso igual con médicos en formación, ¿verdad? Los estudiantes de medicina, los residentes en el área de pediatría, el mostrar o el educar, porque eso va a ser lo primordial. Uno de los quizá que va a tener va a ser el desarrollo normal del niño, que eso se lo va a llevar el pediatra. Y es algo primordial para el pediatra el tratar de distinguir ciertas foquitos o banderas rojas que le tiene que hacer buscar ayuda o remitirlo a alguien para que lo valore. ¿Son pocos los médicos especialistas en esto en el país? Pues somos bien pocos realmente. Neurólogos pediatras en cuestión somos 9. A nivel nacional. A nivel nacional, ¿verdad? También igual psiquiatras infantiles también son bien pocos. Están en otra dirección los médicos. Lo que pasa es que es por el tiempo.
en cuestión de estudio, ¿verdad? ¿El mismo Estado no estimula a los especialistas? Yo estoy haciendo esta pregunta porque desconozco muy realmente cómo está la situación y debo de conocer qué tan comprometidos están las propuestas, si están en el plan de gobierno, en el sentido de que si hay un presupuesto nacional, y ese presupuesto nacional está destinado a instituciones que velan por los derechos y la integridad de los salvadoreños. Debo de saber si realmente se le asigna una parte presupuestaria para este caso. Bueno, esa parte económica la desconozco mucho, ¿verdad? Pero en cuestión, aquí en Oriente, el encargado, lo que son de toda la zona oriental, que es el centro de rehabilitación, se le ha apostado mucho, se le enfoca mucho en cuestión de la rehabilitación de estos chicos. ¿Cómo que se mantiene? ¿Cómo subsisten? Presupuesto de gobierno, realmente no hay una entrada, pues toda la atención es totalmente gratis, ¿verdad? Entonces depende del presupuesto de gobierno. ¿Y ese presupuesto, arquitecto, da lo suficiente? Pues en realidad debería de apostársele un poco más a los centros de rehabilitación, no solo para atender a los niños de los que estamos hablando, ¿verdad? Sino por una gran gama de necesidades físicas, niños con hidrocefalia, niños con parálisis cerebral. Aquí hay necesidades, o sea, el centro de rehabilitación. Pero unas son más urgentes que otras. Exactamente, hace realmente lo que puede. De hecho, las terapistas educativas con las que he tenido el gusto de trabajar con mi hijo están siempre motivando al padre a que lea, a que investigue. Tenemos talleres donde se nos explica, por ejemplo, cómo abordar el comportamiento de nuestros hijos. También tenemos capacitaciones en las que se nos explica, por ejemplo, los trastornos sensoriales que tienen nuestros hijos. Algunos no toleran los ruidos fuertes, algunos no toleran ciertas texturas. Entonces, ellas están dándonos herramientas para que nosotros como padres pues sepamos encaminar a nuestros hijos. La verdad, ahorita que nosotros nos hemos reunido varios padres y decimos, bueno, tenemos que unirnos iniciamos con un comité, pero realmente la necesidad de volverlo una asociación es grande, porque vamos a poder velar un poco más por los derechos de nuestros hijos. Quiero leerle algunas cifras que tengo aquí, porque me dicen que no se tiene un conocimiento exacto, número, acerca de cuántos niños y niñas hay con autismo. Dice, la tendencia más optimista proporcionada por el Centro de Rehabilitación Integral de la Niñez y la Adolescencia, CRITNA, señala que en Salvador se podrían tener 12,000 niños y niñas con autismo. Pero también me salen otros datos que dice que la directora del Centro de Inclusión de Niños con Autismo, CIDE, de la Fundación Despertar, detalló que se estima alrededor de 30,000 infantes con autismo. ¿Cuál de las cifras será la correcta? Entonces, la población es muy grande y la especialización para tener 9 o 8 especialistas. En el área de neurología pediátrica, pero hay otras áreas también que los ven y los tratan, como mencioné. Entonces, psiquiatra infantil. hay una cantidad grande para darle las atenciones necesarias de equipo, de personal, de infraestructura, y como usted dice, los padres se preocupan para ver cómo pueden seguir adelante y buscar nuevas alternativas. ¿Es preocupante las cifras? Sí, realmente es preocupante. Nosotros en la organización de la caminata pues hemos contabilizado y somos más o menos 50, digamos, familias, o sea, 50 niños con sus familias los que vamos a estar participando. Y si usted ve esas cifras y las comparamos con los que estamos asistiendo a nuestras terapias, pues
Es una cantidad increíble de niños que no están siendo tratados. Y es necesario dar un tratamiento. Y es muy necesario. Entonces ahí viene el problema de la aceptación y de la diagnosticación de estos niños. Porque como dijo el doctor, hay padres que pueden ir a 5 médicos y si ya uno o dos le dijeron lo mismo, pues entran en esa negación. Y hay otros padres que estén viendo ciertas características en sus hijos y digan, no es que mi abuelo así era, o no es que yo así soy. Tratar de disfrazar la realidad de lo que le está pasando a su hijo realmente es un problema. Porque la detención temprana y la atención temprana es la clave para que nuestros niños puedan ser recibidos en la sociedad. Dice la información que me facilitaron, son tan inteligentes que pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Son los niños que trabajan mejor, los niños que se ponen más dedicados, los más detallistas, dan el trabajo más terminado, aseguró Margarita Magaña, auxiliar de los talleres que se encuentra en un cuarto amplio con ventanas alrededor que le provee suficiente luz y aire. ¿Es cierto? ¿Son bien detallistas? Sí, una gran mayoría sí. Y cuando el niño está creciendo y no se le da el tratamiento, genera conflicto, se enfada rápido o se vuelve tranquilo y no convive, no comparte con nadie. Como lo describía el doctor anteriormente, son una gran gama de características, pero no todos la poseen. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, él es pasivo. Tiene sus rabietas, tiene sus momentos que puede frustrarse y busca morderse o busca su objeto de apego, que es una almohada. Pero hay niños que se tiran al suelo, que ya sus rabietas son mayores y en el caso que no pueden comunicarse. Entonces es bien variada la sintomatología, es bien variada. Entonces no todos los niños presentan las mismas características. Bueno, eso es lo importante. Para que los amigos televidentes se den una idea, si es que están pasando por esta situación, le invitamos para que comiencen a marcarnos sus números telefónicos. Con gusto nuestro invitado va a comenzar a responder algunas de sus inquietudes. Antes vamos a una pausa comercial.